Dicen que la universidad es el mejor momento de nuestras vidas. Nuevos amigos, fiestas, libertad. Pero ¿qué pasa cuando entre libros y exámenes comienzas a escuchar susurros que nadie más oye? ¿Qué pasa cuando un dormitorio tiene una habitación que todos evitan, pero nadie se atreve a contar por qué? Bienvenido a la otra cara de la vida universitaria. Esa que no aparece en los folletos, ni se menciona en las visitas guiadas. Hoy te contaré 4 historias reales, perturbadoras y completamente verídicas que ocurrieron en universidades de todo el mundo. Testimonios de estudiantes que jamás volvieron a ver la vida académica con los mismos ojos. Si alguna vez pensaste que lo más aterrador de la universidad eran los exámenes finales, prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá. Asegúrate de quedarte hasta el final y dime cuál historia te hizo mirar tu habitación con más miedo esta noche. Historia 1, el cuarto prohibido del dormitorio B. Todo comenzó en el primer semestre de Ana, una estudiante de psicología que acababa de mudarse a una universidad en otra ciudad. Le asignaron una habitación en el dormitorio B, un edificio antiguo, de ladrillo oscuro, que había sido parte del campus desde hacía más de 60 años. El lugar tenía ese olor a humedad y madera vieja que no se va con ningún ambientador. Ana se instaló en el tercer piso, habitación 312. Sus compañeras eran amables, aunque había algo extraño en su comportamiento. Siempre bajaban la voz cuando hablaban del edificio. Y todas evitaban pasar frente a una puerta en particular, la habitación 313. ¿Quién vive ahí?, preguntó Ana una noche. Una de sus compañeras la miró fijo y solo respondió: ahí no vive nadie, y no deberías preguntar. Eso, por supuesto, solo despertó más su curiosidad. Pasaron las semanas, y Ana no pudo evitar notar cosas. La puerta de la 313 estaba siempre cerrada con doble candado por fuera. Y aún así, por las noches, se escuchaban ruidos desde dentro. Pasos. Golpes suaves. Como si alguien arrastrara los pies. Una madrugada, no pudo dormir. Se levantó a tomar agua y, mientras caminaba por el pasillo en silencio, escuchó claramente una voz. Un susurro rasposo que decía: ¿estás ahí? Era desde la habitación 313. Ana se congeló. Corrió de vuelta a su cuarto. Al día siguiente, preguntó a la encargada del dormitorio, una señora mayor llamada Teresa. Ella solo negó con la cabeza y murmuró: no abras esa puerta. Esa habitación fue cerrada por una razón. Pero Ana no pudo resistirse. Una tarde en la que no había casi nadie en el edificio, encontró una de las llaves de mantenimiento colgada sin supervisión. La tomó. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta maldita. Colocó la llave. Giró lentamente el cerrojo. Y entró. Adentro no había nada fuera de lo común: una cama, un escritorio cubierto de polvo, libros viejos. Pero el aire estaba helado, como si la temperatura bajara drásticamente solo en esa habitación. El olor era fétido. Como carne podrida. Se acercó al escritorio. Sobre él, había un cuaderno abierto. Las hojas estaban llenas de garabatos, frases repetidas una y otra vez como en un trance. No me dejan salir. No me dejan salir. No me dejan salir. Ana retrocedió, y al girarse, la puerta se cerró de golpe. Intentó abrirla. Estaba trabada. Golpeó. Gritó. Y entonces lo escuchó otra vez. Ahora tú tampoco saldrás. Horas después, los guardias la encontraron inconsciente en el suelo. Dijeron que la puerta estaba cerrada por fuera, con candado, como siempre. No había forma de que hubiera entrado. Ana abandonó el dormitorio esa misma semana. Nunca volvió a hablar del tema. Pero a veces, cuando alguien nuevo se muda al dormitorio B, los antiguos residentes solo dicen: evita pasar frente a la 313. Especialmente de noche.
Historia 2. El profesor que nunca aparecía en la lista. Marco era estudiante de historia en una universidad prestigiosa, conocida tanto por su exigente nivel académico como por su arquitectura antigua y majestuosa. Durante su tercer semestre, se inscribió en una materia electiva llamada Historia y Filosofía de las Civilizaciones Antiguas. La clase se impartía los miércoles a las 6 de la tarde, en el edificio más viejo del campus, el pabellón antiguo. La primera clase fue extraña. El profesor llegó puntual. Vestía un traje marrón muy antiguo, como de los años 50. Llevaba el cabello perfectamente peinado hacia atrás y hablaba con una voz pausada, elegante, casi hipnótica. «Soy el profesor Alvarado», dijo sin levantar mucho la voz. «Y aquí no solo aprenderán historia, aprenderán a recordarla como si la hubieran vivido». Marco se sintió intrigado desde el primer momento. Las clases eran intensas, llenas de datos, detalles, nombres, fechas. Pero lo más extraño era cómo el profesor describía eventos del pasado con una precisión emocional, como si los hubiera presenciado. Cuando cayó Babilonia, el silencio fue tan profundo que uno podía oír el lamento de los dioses. La mirada de Sócrates antes de beber la cicuta era de absoluta paz. Los alumnos se miraban entre sí, incómodos, pero fascinados. Después de la tercera clase, Marco quiso averiguar más sobre el profesor. Buscó su nombre en el sistema académico, en los correos de la universidad, incluso preguntó en la facultad. No había ningún profesor Alvarado en la lista de docentes. Ni en el semestre actual, ni en los anteriores. Fue a preguntar directamente en administración. La respuesta fue clara. Ese curso no existe. Nadie da clases en el aula 3 del pabellón antiguo desde hace años. Está cerrada. Marco sintió un escalofrío. Regresó ese mismo miércoles a las 6 de la tarde. Y sí, el aula estaba abierta, iluminada, y el profesor dictaba clase como siempre, como si nada. Esa noche, después de la clase, se atrevió a seguir al profesor cuando salió del aula. Lo siguió por los pasillos del edificio, hasta que lo vio bajar por una escalera que conducía al sótano. Una zona clausurada desde hacía más de una década por riesgo estructural. Marco bajó tras él, pero solo encontró oscuridad y polvo. El profesor había desaparecido. Al día siguiente, habló con un antiguo bibliotecario, quien tras escucharlo en silencio, le dijo algo que nunca olvidó. ¿Profesor Alvarado? Él murió aquí, hace más de 40 años. Fue asesinado por un estudiante perturbado que lo acusó de manipular mentes con sus clases. Marco dejó de asistir. Pero otros compañeros seguían yendo. Aunque oficialmente, ningún curso se daba en ese horario, ni en ese edificio. Algunos aseguran que aún hoy, si entras al pabellón antiguo un miércoles a las 6 de la tarde, puedes escuchar una voz elegante dictando lecciones. Y que si te quedas demasiado tiempo, ya no sabrás si estás estudiando historia, o si te has convertido en parte de ella. Historia 3. La biblioteca que no cierra nunca. Claudia era estudiante de arquitectura, y como muchos en su carrera, pasaba más noches en vela que días durmiendo. Durante la época de exámenes finales, la presión era brutal. Necesitaba un lugar tranquilo donde concentrarse y trabajar sin distracciones. Fue entonces cuando una compañera le habló de una sección de la biblioteca central que según decía permanecía abierta toda la noche. No está en los horarios oficiales, pero si sabes cómo entrar, puedes estudiar allí sin que nadie te moleste. Movida por la urgencia, Claudia decidió intentarlo. Esa noche, esperó a que cerraran la biblioteca a las 10 de la noche, se escondió en el baño durante 15 minutos, y luego salió. Todo estaba oscuro, excepto una puerta al fondo del pasillo, mal iluminada, entreabierta, que ella nunca antes había visto. Al entrar, se encontró con una sala polvorienta, silenciosa, con estantes que iban del suelo al techo. No había luces eléctricas, pero unas lámparas antiguas con una luz cálida iluminaban el lugar justo lo suficiente. Lo más extraño era que no había nadie,
pero el ambiente no se sentía vacío. Abrió su computadora, colocó sus planos sobre la mesa y empezó a trabajar. Pasaron las horas. En algún momento, creyó escuchar pasos suaves detrás de los estantes. Pensó que era su imaginación. Pero luego, escuchó una silla arrastrarse lentamente al otro lado de la sala. «¿Hola?», preguntó, sin respuesta. Fue entonces cuando notó algo. Las sombras proyectadas por las lámparas no coincidían con los objetos de la sala. Parecían moverse en direcciones distintas, como si tuvieran vida propia. Decidió guardar sus cosas e irse. Pero cuando intentó salir, la puerta por la que había entrado ya no estaba. No estaba cerrada. Simplemente, había desaparecido. Empezó a correr entre los estantes, buscando otra salida. Fue entonces cuando la vio. Una figura encorvada, con ropa de bibliotecario antiguo, que colocaba libros en los estantes. Pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuviera hecho de humo sólido. «No puedes irte aún», dijo la figura sin voltear. «Todavía no has terminado de aprender». Claudia gritó, corrió, empujó libros al suelo. Finalmente, tropezó y cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, era de día. Estaba tirada frente a la biblioteca, en el césped. Al parecer, nadie la había visto entrar, y las cámaras de seguridad no mostraban ninguna anomalía. Contó su experiencia a algunos profesores, y uno de ellos, en voz baja, le dijo: «No eres la primera». Esa sala fue cerrada en los años 70, después de que un estudiante desapareció sin dejar rastro. Solo dejaron una nota en su cuaderno: «La biblioteca nunca cierra, porque el conocimiento no tiene escapatoria, punto». Desde entonces, Claudia solo estudia en cafeterías. Y cuando pasa frente a la biblioteca de noche, evita mirar hacia el fondo del pasillo. Porque a veces, jura ver esa misma puerta entreabierta, esperándola. Historia 4: La Hermandad del Silencio. Iván era un estudiante de Derecho en una universidad privada conocida por sus estrictas normas y su ambiente elitista. Una noche, mientras caminaba por uno de los pasillos antiguos del campus tras una clase nocturna, notó algo fuera de lugar. Un símbolo grabado en la pared, en una esquina oscura. Era una especie de triángulo rodeado por un círculo, y en el centro, una boca tachada. Pensó que era una simple broma estudiantil. Pero al comentarlo en el dormitorio, un compañero se puso pálido y le susurró: «No vuelvas a hablar de eso. Es la Hermandad del Silencio». Intrigado, Iván comenzó a investigar. Encontró rumores, susurros en foros privados, fragmentos en libros antiguos de la biblioteca. Según la leyenda universitaria, existía una sociedad secreta que operaba desde hacía más de 100 años. Una hermandad que no hablaba, no dejaba rastros, y castigaba a quienes revelaban su existencia. Se decía que sus miembros usaban túnicas oscuras y se reunían en lo más profundo de los antiguos túneles del campus, que habían sido construidos durante la época colonial. Algunos aseguraban haber escuchado cánticos extraños por las noches. Otros, simplemente desaparecían tras mencionarlos. Iván, escéptico pero curioso, decidió llegar al fondo del misterio. Una noche, siguió a un grupo de estudiantes que vestían de negro y caminaban en silencio hacia uno de los edificios cerrados por remodelación. Los vio bajar por una trampilla oculta en el suelo de una antigua aula. Esperó unos minutos, y luego lo siguió. Lo que encontró abajo parecía sacado de otro tiempo. Un túnel de piedra, húmedo, iluminado por antorchas. Y al final, una sala amplia, donde una docena de figuras encapuchadas estaban reunidas en círculo. En el centro, había un estudiante con los ojos vendados. No decía una palabra. Temblaba. Una de las figuras levantó un pergamino y lo desenrolló. El grupo comenzó a susurrar al unísono, una letanía incomprensible. Iván no entendía nada, pero sintió algo muy claro: no debía estar allí. Intentó retroceder, pero su pie hizo un leve crujido en la madera del pasillo.
Las 12 figuras se giraron al instante. Y aunque no dijeron nada, Iván sintió que todos lo miraban directamente. Corrió. Subió las escaleras. Salió del edificio sin mirar atrás. No durmió esa noche. Al día siguiente, fue a denunciar lo ocurrido. Pero en la administración, nadie supo de qué hablaba. Y peor aún, no había registros de ningún edificio en remodelación en esa zona del campus. Cuando volvió al lugar para comprobarlo, la trampilla ya no estaba. Era como si jamás hubiera existido. Los días siguientes comenzaron a volverse extraños. Iván recibía sobres sin remitente debajo de su puerta. Dentro, solo había hojas en blanco con el símbolo del triángulo y la boca tachada. Y cada vez que intentaba hablar del tema, su voz se quebraba. Literalmente. No podía hablar. Fue al médico, a especialistas, a psicólogos. Todos decían lo mismo. No hay razón física para tu pérdida de voz. Finalmente, una noche recibió una última nota, escrita a mano. Ahora entiendes por qué no hablamos. Porque el precio del silencio es la lengua de quien insiste en romperlo. Iván abandonó la universidad semanas después. Nunca recuperó su voz. Pero algunos dicen que en ciertos pasillos, si caminas solo por la noche, puedes escuchar pasos detrás de ti. Y si te atreves a girar, verás una figura encapuchada que no dice una palabra. Porque en la hermandad del silencio, el que habla, desaparece. ¿Aún crees que lo más aterrador de la universidad son los exámenes? O tal vez las verdaderas pruebas ocurren cuando las luces se apagan y el silencio inunda los pasillos. Dormitorios sellados, profesores fantasmas, bibliotecas vivientes y hermandades que te condenan al silencio eterno. Estas historias no son solo leyendas. Son relatos contados por personas reales. Personas que aún no entienden del todo qué fue lo que vivieron. La universidad puede darte un título, pero también puede dejarte marcas invisibles que te acompañan toda la vida. Cámara de video. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que necesite una buena razón para no estudiar de noche. Hasta la próxima.